Muy buenos días chicos, ¿cómo amanecen? Espero que estén bien, que hayan descansado, que vengan con toda la energía en este día tan maravilloso que nos regala Dios. Y para hoy vamos a continuar nuestro tercer periodo académico. Recuerden que pues habíamos quedado en alguna parte de la segunda unidad y entonces vamos a finiquitar con este trabajo de hoy. eh, la parte de gráficas estadísticas. Entonces, vamos a ver algunas gráficas estadísticas. Algunos tipos de gráficas estadísticas son como el gráfico de barras acumuladas, donde se tienen varias frecuencias, es decir, que la combinación entre varias tablas, ¿sí?, en un gráfico. Recuerden que también está otro gráfico que es el polígono de frecuencias, que son diagramas de barras, pero este polígono va con una línea desde la parte superior, como ven en el gráfico, van con una línea desde la parte superior de cada rectángulo, pasando por la mitad, uniéndose con los demás. Eso es un polígono de frecuencias. Bien, un histograma es muy similar al diagrama de barras. ¿Qué se diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que en el diagrama de barras lo hago por frecuencias, mientras que en el histograma lo puedo hacer por intervalos. Es decir, que ambos son muy parecidos porque ambos los puedo utilizar con variables cuantitativas o cualitativas. Pero el histograma me da una ventaja que lo puedo utilizar con intervalos. Es decir, que es un poco más completo por esa parte. Vale. También tenemos la ojiva de frecuencias o solamente ojiva, que la ojiva es unir con unas líneas rectas los puntos de frecuencia para cierta variable. En símil, los puntos se grafican como estar graficando un histograma, pero en vez de las barras vamos con los puntos y luego unimos con una línea. Por último, el diagrama circular o sectores circulares que llaman también. En este, pues se utiliza la frecuencia también absoluta, pero nos sirve bastante para estudiar los porcentajes en cada variable, mientras que en los otros no podemos o no es conveniente utilizar los porcentajes. Bien, entonces vamos a estudiar cada uno de esos. Bien, entonces, características de las gráficas. Para un histograma es una interpretación de los datos en forma de rectángulos y se utiliza la frecuencia absoluta. Se utiliza para estudios estadísticos sencillos. Polígono de frecuencias es una interpretación de los datos, pero se toma el valor medio de cada intervalo y se une con una línea recta y se utiliza la frecuencia absoluta también. Diagrama circular o sectores circulares es una interpretación de los datos en forma circular seccionada y se utiliza la frecuencia absoluta, haciéndole una transformación a grados utilizando la regla de 3 simple. Entonces, en este último debemos hacer unos cálculos antes de graficar. Entonces tenemos un ejercicio pequeño. Dice que organice los siguientes datos de la tabla y elabora lo siguiente. Entonces, para ese conjunto elabora un histograma, un gráfico de sectores y un polígono de frecuencias. Este es nuestro conjunto de datos. Entonces tenemos, supongamos que son, no sé, calificaciones o bueno, un grupo de datos que va desde 1,5
hasta 3,5. Entonces lo primero que vamos a hacer es realizar mi tabla de frecuencias. Aquí tenemos la tabla de frecuencias ya organizada. En esta tabla de frecuencia tenemos 35 datos en totales y vemos que no tomamos todos los decimales, entonces nos da el 0,98. Tenemos frecuencias acumuladas y también tenemos una frecuencia porcentual. Sí. Entonces tenemos el histograma de la tabla de frecuencias. Ya hicimos nuestro histograma. Tenemos las marcas de 1,5, 2, 2,5, 3 y 3,5, donde vemos que el que tiene mayor frecuencia es el 2. Hay dos que tienen la misma frecuencia, que son el 1,5 y el 1,2. Bien. Entonces decimos que en la parte izquierda va la frecuencia absoluta, en la parte inferior va la variable. Acá es importante, no coloqué títulos a ninguno de los dos lados porque pues no tenemos ninguna referencia aquí, pero en esta parte izquierda va el nombre de la variable y en la parte inferior va la otra variable que se quiere medir. Bien. En un ejemplo que vamos a trabajar con una ojiva, les voy a mostrar cómo es que se colocan los títulos acá. Bueno, entonces tenemos que marcar todo también a una escala adecuada. No puedo colocar, si estoy trabajando en miles, no puedo empezar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, porque se me hace una tabla muy larga, una gráfica muy grande. Debo ajustar todo. Si estoy trabajando en miles, pues ya no coloco 1, sino coloco 100, 200, 300, 400, etc. Lo mismo en la parte inferior, pero pues en la parte inferior siempre nos va a ajustar gracias a los datos que nos dan. Entonces, eso es un histograma. El diagrama de barras es muy idéntico, pero recordemos que el histograma nos funciona también para intervalos. Entonces es muy importante diferenciar eso de un histograma con un diagrama de barras. El diagrama de barras me sirve para marcas de clase, para frecuencias absolutas, para frecuencias también relativas, y me sirve para datos cuantitativos y cualitativos. Y el histograma, además de todo eso que acabo de nombrar, me sirve para graficar con datos que tengan intervalos, que hagamos intervalos. Gráfico de sectores o circular. Entonces tenemos, primero, que se deben convertir los porcentajes a grados utilizando regla de 3 simple. Esos son los cálculos que debo hacer antes de graficar. Entonces tenemos una fórmula para hallar los grados. La fórmula es el ángulo θ que vamos a hallar es igual a 360 grados multiplicado por la frecuencia dividido entre el total de los datos. Entonces tenemos, si nuestro dato es 1,5, la frecuencia del 1,5 es 6, por tanto hacemos la multiplicación de 360 por 6 y dividimos entre 35, que es el total de los datos, y nos da 61,7 grados. Para 2, tenemos θ igual a 360 por 10 dividido entre 35, que nos da 102,8 grados. Para 2,5 tenemos 360 por 6 dividido entre 35, que nos da 61,7. Para 3 tenemos 360 multiplicado por 8 dividido entre 35, que nos da 82,5. 82,2, perdón.
Y para 3.5 tenemos 360 multiplicado por 5 dividido entre 35 que nos da 51,4 grados. Ya teniendo todos mis datos, todos los grados, procedo a hacer una gráfica. Entonces decimos, luego de hallar todos los grados, procedemos a hacer una gráfica, graficar una circunferencia. Entonces hacemos una circunferencia y luego la dividimos según los grados que hallamos. Entonces es importante tener a la mano un transportador o un graduador. Bueno, entonces este es nuestro gráfico de sectores circulares para nuestra tabla de datos. Aquí tenemos que se divide la circunferencia según los grados que hemos hallado. O sea, por ejemplo, este que es de 10, decíamos que tenía 102,7, si no estoy mal, 102,7 grados. Entonces, este sector de una línea a la otra tiene 102,7 grados. Bueno, en el lado derecho se colocan los nombres de la variable, como pueden ver a este lado. Estas son mis variables, ¿cierto? Con su color. Aquí puedo colocar pues los colores que yo quiera. En cada parte de la circunferencia se colocan viñetas indicando el porcentaje al que corresponde. Entonces, para eso tenemos que utilizar pues, nuestra gráfica también, nuestra tabla de frecuencias, donde decimos que el 29% es del 2, el 17% es de 2,5 y así sucesivamente con las demás. Además también pues va su título. Por último tenemos el polígono de frecuencias. En el polígono de frecuencias podemos utilizar un histograma que hicimos anteriormente. Podemos utilizarlo, ¿verdad? Y luego las líneas naranjas inician desde el borde y centro de cada rectángulo uniéndose entre sí con un segmento de línea recta. Eso es lo que se hace para hacer un polígono de frecuencias. Es muy sencillo de hacerlo. Si tuviera un intervalo, entonces desde la mitad del intervalo hacemos las líneas. Ese es un polígono de frecuencias. Luego también pueden dejar solamente la línea. No es necesario tener las barras. Y bueno, se colocan todas las marcas en el mismo sitio que en el histograma. ¿Qué son todas las marcas? El título, las frecuencias, los nombres de las variables, etc. Bueno, y con esa parte pues finalizamos este video, esperando pues que hayan comprendido y que hayamos refrescado algunos conceptos sobre los diagramas estadísticos o gráficas estadísticas. Entonces recuerden que más adelante nos estamos viendo para resolver todas las dudas.